El futuro es algo que como seres humanos nos inquieta. A lo largo de nuestra vida nos hacemos muchísimas preguntas acerca de nuestro futuro y según la edad que tengamos, pues nos preocupan diferentes cosas. Cuando eres un niño, te preocupa cómo te tratarán los compañeros en el colegio o cómo te saldrán los exámenes. O te preguntas si tu equipo de fútbol favorito ganará la liga. Cuando vas creciendo, te preguntas qué carrera debo estudiar para que me vaya bien o será mejor que me ponga a trabajar. ¿Qué debo hacer para encontrar un buen trabajo? Más adelante te preguntarás si debo casarme con esta persona que he conocido y saldrá bien la cosa. Y si tengo un hijo, ¿seré buen padre? También nos inquieta el futuro próximo y nos preguntamos qué sucederá con el precio de la cesta de la compra. Infinidad de preguntas sobre el futuro que nos inquieta, pero existe una pregunta que todos nos hacemos alguna vez en nuestra vida y que si no te la has hecho, te invito a hacértela. ¿Qué pasará contigo cuando hayas muerto? ¿Has pensado en eso? ¿Qué sucederá contigo cuando hayas muerto? Cuando era joven yo tenía un amigo que afirmaba abiertamente que cuando te morías simplemente te convertías en polvo y que ya no había nada más. No creo que la mayoría piense de esta forma. A lo largo de la historia de la humanidad, todas las civilizaciones se han preguntado si existe un más allá y pocas han respondido negativamente a esta pregunta. Y es que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, como dice el libro de Eclesiastés. Y esto hace que nuestro corazón se inquiete con la idea de que la vida no se acaba cuando morimos. El pasaje de hoy nos presenta a un personaje que tiene esa inquietud en su corazón y se acerca a Jesús para tratar de acallar esa gran duda que no había conseguido resolver. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, los versículos del 17 al 31. Repito, el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, los versículos del 17 al 31. Y vamos a ponernos en pie para tener esta lectura. Marcos, el capítulo 10, los versículos del 17 al 31. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas.
Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor con una oración. Dios Todopoderoso, Dios Eterno, en esta mañana tú nos propones que nos sigamos preguntando qué sucederá con nosotros cuando nuestra vida en este mundo llegue a su fin. Señor, no queremos inventarnos un cuento que tranquilice nuestras conciencias, sino que deseamos que a través de tu palabra tú puedas darnos esa respuesta, la respuesta verdadera a esta incertidumbre que ha inquietado al ser humano desde siempre. Señor, abre nuestro entendimiento ante la realidad de que vamos a morir tarde o temprano y que esto nos lleve a reflexionar sobre la relación que tenemos contigo y, Señor, que tú nos puedas mostrar a través de tu palabra esta realidad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La vez pasada que nos subíamos al púlpito a predicar, nos hacíamos la pregunta de ¿quién entrará en el reino de Dios? Y vimos un pasaje en el que multitud de padres se acercaron a Jesús con sus hijos pequeños, para que Jesús los bendijese. El legalismo de sus discípulos en aquella situación les llevó a tratar de impedir que esos padres se acercaran a Jesús con estos niños. Y Jesús, indignado con sus discípulos, expuso cómo de aquellos niños que aún no eran capaces de diferenciar entre el bien y el mal, niños pequeños, incluso bebés, de los tales era el reino de Dios. Niños que no podían hacer nada absolutamente para ganarse su entrada en el reino de los cielos. Y solamente por gracia, por la gracia de Dios, eran receptores de ese gran regalo. Jesús concluía también afirmando que los mayores solamente entrarían en el reino de Dios si eran como niños. Y esto no significaba que debían comportarse infantilmente como los niños, sino que ponía de manifiesto que tampoco los adultos pueden hacer nada para ganar el favor de Dios al respecto. Que la salvación es del Señor y que solamente por su gracia es que podemos obtener la salvación. Cuando hablamos de entrar en el reino de Dios es lo mismo que decir entrar en la vida eterna. Y cuando nos referimos aquí a la vida eterna, nos referimos a la vida eterna en la presencia de Dios, porque la palabra también nos explica que hay una vida eterna, alejado del favor de Dios, que consiste en un castigo eterno por parte del Todopoderoso, por causa de nuestro pecado. Volviendo al texto que estamos estudiando esta mañana, ya los padres que habían traído a sus hijos para ser bendecidos por Jesús se habían marchado y Cristo se dispone a seguir su camino. Y es en este momento que se le acerca un hombre del que el texto nos da una serie de detalles. Y vamos a apoyarnos en los textos paralelos también para tratar de conocer un poco más quién era este hombre. Podemos ver en el Evangelio de Mateo que se indica que era un hombre joven.
Lucas complementa los datos diciendo que era un principal, por lo que se podría entender que era un líder de la sinagoga o alguien pues que estaba de gobernante en ese pueblo. Y los 3 evangelios que hablan de este suceso, los 3 indicaban que tenía mucho dinero. No era por tanto una persona cualquiera, sino que era alguien importante y respetado. Y aún así se acerca de tal manera a Jesús que pone de manifiesto que verdaderamente había una inquietud que no dejaba descansar a este joven en su vida cotidiana. Cuando este hombre comprobó que Jesús había terminado con esos padres, el hombre vio un hueco y corrió para poderle preguntar a Jesús. Y hemos de tener en cuenta que en aquella época las personas importantes no corrían. El correr era un gesto pues que no estaba bien visto. Además, correr implicaba pues que por las ropas que llevaban, esas túnicas largas, pues que tuviesen que alzarse la túnica y tenían que enseñar las piernas, lo cual era algo indecoroso y era hacer el ridículo. Pues este hombre lo hizo, se acercó corriendo y no solo eso, sino que se arrodilló delante de Jesús, lo cual era una señal de respeto y de sumisión al consejo que esa persona podía darle. Verdaderamente este hombre tenía una pregunta que quería resolver antes de que Jesús se marchase y de esta manera le formula la pregunta, así arrodillado delante de Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre que tenía dinero, que tenía una buena posición social, que era bien considerado por los demás, en resumen, que podríamos decir que lo tenía todo, a este hombre aún le faltaba algo que él sabía que no poseía aún. Él sabía que de alguna manera aún no tenía la certeza de la vida eterna. ¿Se puede heredar la vida eterna? Con esta pregunta, este hombre parecía estar reclamando un derecho que aparentemente Dios le había concedido al pueblo de Israel. Estaba hablando de heredar la vida eterna. Estaba suponiendo que el pueblo de Israel era merecedor de una promesa y que esa promesa la podía heredar este hombre. Estaban convirtiendo así la gracia de Dios, la gracia que Dios había tenido con el pueblo de Israel, en una especie de derecho de linaje. La salvación es del Señor y no es un derecho que se herede por pertenecer al pueblo de Israel. Tampoco se hereda por haber nacido en una familia creyente. La salvación no es algo que se obtiene por ser hijo o hija de pastor, de diácono, de alguien que se ha bautizado. La salvación no es algo que se posea por ser familiar de alguien que viene a la iglesia. No deja de ser curiosa la situación que vemos en estos versículos. ¿Ustedes se imaginan que ahora mismo por la puerta una persona entrase corriendo, se arrodillase delante de este púlpito y dijese: por favor, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Parece el escenario perfecto para lograr un nuevo creyente. Lo más sencillo sería decirle, pues, tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Algunos dirían, tienes que hacer una oración de fe en la que aceptas a Jesús. Pero Jesús no quería hacer proselitismo. Jesús no quería reunir un grupo de seguidores a cualquier precio. No buscaba cantidad de seguidores. Por eso Jesús aprovecha las palabras de este joven para explicarle que la vida eterna no se consigue por ser bueno, versículo 18, y que la vida eterna no se consigue por hacer lo bueno, versículos 19 y 20. La vida eterna no se consigue por ser bueno, la vida eterna no se consigue por hacer lo bueno.
Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. En este versículo algunos han querido ver que Jesús está negando su deidad, nada más lejos de la realidad. Jesús siempre fue claro, diciendo, por ejemplo, yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30. Y es por eso que los fariseos buscaban matarle, no solamente porque los había expuesto ante el pueblo, había expuesto la hipocresía de los fariseos delante del pueblo, sino porque Jesús abiertamente se decía hijo de Dios, de la misma naturaleza de Dios. Y por eso los fariseos querían matarlo, y por eso los fariseos le acusaban de ser blasfemo. Aquí Jesús lo que hace, aprovechando que el joven le llama maestro bueno, le quiere llevar a la reflexión de que no hay ningún ser humano que sea bueno. Y leemos en Romanos, el capítulo 3, los versículos del 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay hombre bueno en el mundo. Y aunque conocemos la teoría, y es verdad que pensamos que no hay hombres buenos, en la práctica todos seguimos albergando dentro de nosotros la falsa idea de que hay bondad en el ser humano. Vemos a personas tremendamente comprometidas con otros seres humanos, vemos a personas que son capaces incluso de entregar sus vidas por esas causas con las que se comprometen y decimos en nuestro corazón, esa persona es buena. Vemos gestos en películas que nos hacen llorar y lo asociamos a la bondad humana. El problema está en quién es nuestro referente de bondad. Si ponemos la referencia en otros seres humanos o en nosotros mismos, pues claro, encontraremos gente que es buena. Siempre habrá gente más buena que Hitler o que Putin. Pero el único referente válido de bondad es Dios. Dios es la referencia de santidad. Dios es la referencia de justicia. Dios es la referencia de compasión. Dios es la referencia de amor. Dios es la referencia de misericordia. Solo Dios es bueno. Porque ¿qué ser humano puede igualarse a Dios? Ninguno. Solamente hubo un ser humano, Jesús, porque Jesús era Dios. Los seres humanos no somos buenos. Y no somos buenos porque somos pecadores. Alguien me decía hace tiempo, claro, es que ustedes, los de la iglesia, reparten cestas de comida, se reúnen todas las semanas en la iglesia y eso es porque son buenos. Al revés, nos reunimos en torno a la palabra porque somos pecadores y necesitamos estar conectados continuamente con el único que es bueno, con el único que es bueno en mayúsculas, en minúsculas o como lo quieran escribir. El único que es bueno es Dios. Por eso repetimos muchas veces que no seremos salvos porque en el fondo seamos buenos. Ni en el fondo, ni en la superficie, ni en el medio. El ser humano es bueno. Somos pecadores. Entender nuestra realidad pecadora es el primer paso. Eso es lo primero que Jesús quiere hacerle entender a este joven. Que no hay hombres buenos y que por consiguiente el joven tampoco se podía considerar bueno. Es lo que Dios quiere hacernos entender a nosotros, que somos pecadores. Y lo somos porque está en nuestra naturaleza desde que nacemos. No es porque yo hoy robe y es entonces cuando soy pecador. Yo soy un pecador que por la misericordia de Dios hoy está aquí predicando.
Ahora bien, podemos haber entendido que somos pecadores, podemos haber entendido que no somos buenos por naturaleza, pero reconociendo que somos pecadores, podemos continuar pensando equivocadamente que podemos ganar la salvación mediante buenas obras. Jesús quiere que este joven se dé cuenta de que esto tampoco es así. La vida eterna no se consigue por hacer lo bueno. Versículo 19, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús está confrontando a este hombre con la ley para recordarle que para lograr la salvación habría que cumplir estos mandamientos a la perfección. Y que cuando tratamos de cumplir a la perfección estos mandamientos, fracasamos estrepitosamente. Jesús aclaró en el Sermón del Monte que estos mandamientos no tenían que ver única y exclusivamente con la conducta externa, sino que simplemente con que en tu corazón envidies, codicies, guardes resentimiento, desconfíes, desprecies, prejuzgues y un largo etcétera. Ya has quebrantado la ley. Y estoy completamente seguro de que no hay nadie aquí que en su corazón no haya albergado o siga albergando estos sentimientos. Que no hay ningún ser humano que en su corazón no albergue estos sentimientos. La ley de Dios es el espejo que pone de manifiesto que somos pecadores por mucho que nos esforcemos. No es un listado de cosas que tenemos que hacer para ganarnos la confianza de Dios. Jesús le enumeró, por cierto, los mandamientos que tenían que ver con la relación del ser humano con las otras personas. Podríamos decir que los más fáciles, porque aquellos que no les enumeró tienen que ver con la relación con Dios, una relación que el ser humano no puede tener directamente, imposible. Porque el corazón del ser humano es engañoso y le lleva siempre irremisiblemente a pecar. Este joven buscó presentarse como justo delante de Jesús, reconociendo que había guardado los mandamientos desde su juventud, que era algo que formaba parte de su vida, en vez de reconocer su imposibilidad para cumplirlo. En el Evangelio de Lucas, el episodio de la bendición de los niños y el posterior encuentro con el joven rico está a continuación de la parábola del fariseo y el publicano que hemos leído en la lectura devocional, y está ahí con mucha intención, por cierto. Y es que aquella persona que se cree justificada por sus buenas obras será incapaz de reconocerse pecador y de reconocer que solamente Dios puede resolver esa situación. Y Jesús podría haber expuesto al joven ante los demás contando todas las veces que verdaderamente no cumplió a la perfección con la ley y haberle tachado de mentiroso, pero Jesús actuó según el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Jesús, mirándole, le amó. Jesús no se fijó en sus faltas, no le acusó de mentiroso, ni expuso sus pecados delante de la gente que estaba allí. Ciertamente Jesús miró su corazón y lo confrontó no con sus actos externos, sino con el contenido de su corazón. Lo único que necesita el hombre para alcanzar la salvación es tener a Cristo. Jesús le había dado la respuesta a su pregunta.
Pero este joven no la quiso escuchar, porque le suponía tener que renunciar a aquello en lo que él tenía depositada su confianza, aquello que a él le daba la certeza de que nada le iba a faltar en su vida, y no tenía intención de desprenderse de ella. La salvación para este hombre era una cosa más que conseguir para añadir a sus posesiones, pero no a costa de perder todo lo que tenía. Y se marchó triste, porque sabía que se marchaba sin la certeza de tener la salvación y además sin entender aún cómo podía conseguirla. Jesús le había dado la respuesta y él fue incapaz de verla. Se lo dijo claramente: deja todo lo que tienes, deja todo aquello que ocupa tu corazón y no te deja ver que eres pecador y que necesitas un Salvador. Y que ese Salvador es el que ha de conducir tu vida, en quien has de depositar verdaderamente tu confianza y no en cualquier otra cosa que lo sustituya dándote una falsa sensación de seguridad. Este joven fue incapaz de reconocer que no había tenido en cuenta siquiera el primero de todos los mandamientos. Es verdaderamente triste que habiendo tenido un encuentro cara a cara con Cristo, habiendo escuchado la respuesta a su pregunta, este hombre fuera incapaz de verla, prefiriendo conservar sus riquezas, prefiriendo mantener lo que él tenía, en vez de seguir al único en el que se encuentra la salvación. Este hombre no pudo entender, este hombre no pudo conocer la respuesta a su inquietud y estamos seguros de que esa inquietud le acompañaría durante el resto de su vida. Pero Jesús aprovechaba este encuentro para seguir instruyendo a sus discípulos que seguían interpretando el mundo de forma legalista. Y Jesús rompe una de las ideas que perduraba en la sociedad judía. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Los discípulos habían sido testigos de cómo un hombre que había mostrado un interés aparentemente genuino de conocer cómo obtener la salvación y que además reunía las características perfectas, como era el ser un principal, posiblemente un religioso bien considerado por el pueblo y un cumplidor formal de la ley, que este hombre hubiera rechazado seguir a Jesús. Pero les sorprendía más, si cabe, porque en la cultura en la que los discípulos vivían, las riquezas y la notoriedad pública eran señales de tener el favor de Dios. Por eso se preguntaron si este hombre que cumple la ley, que es alguien importante en este pueblo y que además ha sido prosperado por Dios, señal, vuelvo y repito, en aquella sociedad de que era alguien que era bendecido por Dios. Si este hombre no puede entrar en el reino de Dios, entonces ¿quién puede entrar? Partimos de un error de base que debemos entender para comprender las afirmaciones de Jesús. En el versículo en el que Jesús le indica al joven que le falta una cosa, centramos nuestra atención en el ser humano. Centramos nuestra atención en el costo y no en el beneficio. El punto no se encuentra en si el hombre tenía que dejar todo lo que tenía,
sino en seguir a Jesús. Este versículo no nos dice que nos desprendamos de todo lo que tenemos. Este versículo nos habla de que lo único que le falta al ser humano, una vez que se ha reconocido pecador, es renunciar a sí mismo y seguir a Cristo. Y para ello debemos renunciar a todas aquellas cosas que hacen que nuestra vida no esté enfocada en Cristo. Jesús conocía el corazón de este joven que se acercó a él y por eso lo confrontó con aquello que le impedía el haberle seguido, que era la cantidad de riquezas de que disponía. Este hombre había depositado toda su confianza en aquellas riquezas, pero en otros casos serán otras cosas las que nos impidan que Cristo tenga el lugar prominente en nuestra vida. Muchos depositan su confianza no en tener muchas riquezas, pero sí en disponer de un trabajo asegurado que le permita vivir. Otros pondrán por delante no el dinero o el trabajo, sino el poder disfrutar de la mayor cantidad de tiempo de ocio y disfrute que sea capaz, y buscan llenar su tiempo libre con actividades de entretenimiento, perdiendo horas y horas delante de la televisión, del ordenador, de los videojuegos o simplemente no haciendo nada que suponga algún esfuerzo. Otros, al contrario, depositarán su confianza en ellos mismos, en sus propios esfuerzos, en sus propias habilidades para resolver las situaciones. Una cosa nos hace falta: seguir a Jesús. Seguir a Jesús, pero no parcialmente, sino tomando tu cruz. La perspectiva del cristiano no puede ser: sirvo a Cristo un añito y luego ya me dedico a descansar. O bueno, me comprometo con Cristo según se vaya dando la semana, pero sin descuidar mi vida personal, mi descanso, las cosas que me merezco, mis tiempos para mí, mis hobbies. Muchas veces pensamos de esta manera. Tomar la cruz es que desde ahora hasta que te mueras te vas a dedicar a vivir para Cristo. Si Jesús incide sobre el tema de los ricos es porque las riquezas son un sustitutivo de Dios mucho más peligroso y del que es muy difícil desengancharse. En palabras de Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La riqueza nos da una falsa sensación de seguridad. Jesús dirige la atención de sus discípulos no simplemente en los que tienen dinero, sino en los que depositan su confianza en el dinero. El dinero se convierte en el Dios que nos da la falsa garantía de comer todos los días, la falsa garantía de una buena salud. Pensamos que el dinero nos garantiza tener cubiertas nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros deseos. Somos tan confiados que depositamos nuestra confianza en las cosas materiales que son tan volátiles. Pablo aconsejaba a Timoteo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El dinero también nos hace esclavos de las cosas materiales. Si nuestra confianza está depositada en el dinero, haremos todo lo posible para que éste no nos falte. Y valoraremos nuestra vida en función de las cosas materiales. Y planificaremos nuestra vida conforme a esa percepción del mundo. Jesús lo explicaba bien también en la parábola del rico insensato, ese que planificaba su vida en función de lo que poseía y de lo que haría para que esas posesiones se incrementasen. Y pensaba que todo lo que ganase le iba a garantizar años y años de disfrute. ¿Nos suena?
Tengo un buen trabajo, gano dinerito, la gente me aprecia. Tomo decisiones que me han llevado al éxito, la vida me va mejor incluso que a esos que están todo el día hablando de la Biblia, de orar y de obedecer a Dios. Necio, esta noche nos morimos y todo se queda aquí. ¿Y qué sucederá con nosotros? Por último, tener dinero no significa necesariamente que hemos sido bendecidos por Dios. Los discípulos y los judíos de aquel tiempo pensaban que sí. Habían supuesto que las promesas de bendición hechas al pueblo de Israel, si obedecían la ley, se manifestaban en bendiciones materiales y en prosperidad económica. En la actualidad, los seres humanos seguimos arrastrando esa forma de pensar. La teología de la prosperidad adapta el Evangelio a la creencia de que si obedeces a Dios y tienes fe, el Señor te lo recompensa indiscutiblemente con bienes materiales. Y así vemos a famosos predicadores viviendo en grandes mansiones o conduciendo grandes y lujosos coches y regodeándose encima de que eso que tienen es el resultado de la enorme fe que ellos profesan por Dios. Después, al final del culto, buscamos entre todos el versículo de la Biblia donde aparezca la descripción de la mansión donde vivía Pablo, o Pedro, o Juan, o Jesús mismo, que no tenía donde recostar su cabeza. Pero no hace falta irnos al extremo para reconocer que nosotros mismos también caemos en la teología que yo llamo la teología de un poquito de prosperidad. Y pensamos que cuando nos van saliendo bien las cosas es porque de alguna manera estamos haciendo bien las cosas delante de Dios. Cuando prosperamos en el trabajo o estamos mejor económicamente, no podemos evitar pensar que es porque estamos cumpliendo con lo que Dios espera de nosotros y que en cierto modo estamos nosotros haciendo las cosas bien. Por eso los discípulos se asombraban. ¿Quién pues podrá ser salvo? No los buenos, no los que hacen cosas buenas, no los que aparentemente tienen vidas desahogadas y aparentemente también están siendo bendecidos. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Jesús iba a ser el hombre que cumpliese a la perfección la ley y por tanto el único merecedor de la salvación. Pero Jesús también iba a ser el sacrificio mediante el cual el ser humano que es incapaz de alcanzar la salvación por sí mismo iba a posibilitar lo que para el hombre es imposible. Salmo 3, versículo 8, Salmo 62, versículo 1, la salvación es del Señor. Jonás 2.9, porque Jonás conocía el Salmo 3, la salvación es del Señor. Cuando el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores y pone en nosotros el deseo de arrepentirnos y clamar a Dios por su perdón, solo entonces podremos experimentar la salvación que por la gracia de Dios, sin merecérnosla, sin haber hecho nada para ganarla, fue conquistada así por Jesús, el cual vivió una vida perfecta y murió en una cruz y pagó la deuda que debíamos pagar nosotros por ser pecadores. Los discípulos lo habían hecho, los discípulos habían dejado todo y habían seguido a Jesús. Ellos habían respondido, digamos que correctamente, al llamado de Jesús a seguirle. Como antes dijimos, no es que hubiesen ganado la salvación por dejar todas las cosas. Dejando toda su vida atrás, habían podido dedicarle todo su tiempo a seguir a Jesús, a escucharle y a aprender lo que Él les enseñaba, sin distracciones. ¿Qué pues tendremos?, preguntó Jesús, según leemos en el pasaje paralelo de Mateo.
La realidad es que la recompensa de seguir a Cristo tiene dos caras. Muchos son rechazados por sus familiares, esposos y esposas no creyentes, que no aceptan que ahora seas salvo y que seas esclavo de Cristo. Padres, hermanos, hijos que no entienden que quieras dedicar tu tiempo a conocer más al Dios de la Biblia. Amigos que te rechazan porque ahora no quieres participar de sus diversiones porque simplemente Jesús ha cambiado tu corazón. Negocios en los que ya no te sientes cómodo. La otra cara es que a partir de ese momento entramos a formar parte de una nueva familia, la Iglesia. Tenemos nuevos padres y madres y hermanos. Puedes ir a un lugar y por el mero hecho de compartir que eres hijo de Dios, los hermanos te brindan alojamiento, comida y si tienes necesidad están para ayudarte. Los apóstoles lo experimentaron desde Pentecostés, cuando la iglesia primitiva comenzó a compartir lo que tenían con el resto de hermanos. Nosotros también lo hemos experimentado cuando hemos podido visitar otros lugares y podemos compartir un mismo sentir en el Señor. Pero no solamente el creyente obtiene cosas aparentemente buenas. Jesús siempre fue claro con sus discípulos y repitió siempre que si a Él le habían perseguido, también lo harían con nosotros por ser claros con el Evangelio. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, decía Jesús. Y esto no es un castigo, sino una bendición. El saber que somos fieles colaboradores de Cristo predicando su Evangelio y que dicho Evangelio, cuando es fiel y claro, provoca reacciones hostiles a aquellos que son rebeldes a Dios. Pero no solo eso, aquellos que han dejado atrás todo lo que distraía sus vidas de poner la vista en Cristo y le han seguido serán recompensados con la vida eterna. Y también aquellos que hayan demostrado una mayor fidelidad, un mayor compromiso, que hayan servido a los demás no colocándose por encima, sino poniendo a los demás por encima de ellos mismos. Aquellos recibirán tesoros en el cielo. Coronas que pondremos a los pies del único que merece toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Hoy hemos visto cómo el hombre no merece la salvación porque no es bueno, sino que es pecador. Hemos visto cómo tampoco puede hacer nada para ganar la salvación porque es pecador. Y hemos visto que necesitamos a un Salvador que venza nuestra imposibilidad. Ese es Cristo Jesús. Solamente Él fue el hombre que vivió una vida perfecta y sin pecado. Solamente Él, siendo Dios, puede hacer posible lo que es imposible para el hombre. Y lo hizo muriendo en la cruz para perdón y justificación de nuestros pecados. Solamente Él es el camino para poder alcanzar la vida eterna. Existen en nuestras vidas muchísimas distracciones que hacen que no pongamos a Jesús a la cabeza de nuestros intereses y no busquemos conocerle cada día más y más. Existen muchas distracciones que nos desvían de dedicar nuestro tiempo a leer la Biblia, que es el libro que nos habla de Él, de lo que Él hizo por nosotros y que nos enseña cómo conocerle. Fácilmente descuidamos la oración que nos une más a Él. Y es por eso que el llamado de Jesús es un llamado radical a abandonar todas esas distracciones. Llamarlas dinero, casas, coches, fama, ocio, anhelos, planes personales, éxito. Todas estas cosas son impedimentos que anidan en nuestros corazones y que nos impiden seguir a Cristo. El joven rico tuvo un encuentro con la verdad y la rechazó. Ustedes en esta mañana han escuchado la verdad, una verdad que
pone de manifiesto que las riquezas, que las posesiones, los logros terrenales no sirven para nada. Y que aquellos que dejan todas estas cosas para seguir a Cristo recibirán las riquezas eternas. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo? ¿Estamos los que nos hacemos llamar creyentes, estamos siguiendo a Cristo? ¿Estamos dispuestos a dejar todo aquello que nos impide seguir a Cristo? Jesús afirmó en Marcos, el capítulo 8, los versículos del 35 al 36, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El misionero Jim Elliot aconsejaba al respecto de esto. Tenía una frase que decía: no es tonto quien da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Terminamos con estos 3 puntos que me gustaría que pudieran seguir meditando. La vida eterna no se consigue por ser bueno, porque no hay hombres buenos. La vida eterna no se consigue por hacer lo bueno. La vida eterna está en Cristo. Y si nos visitas y sigues sin comprender esto, no lo dejes pasar. Sigue preguntándote acerca de esto, de esta realidad, y clama a Dios para que te permita comprenderlo. Pero no te marches triste a tu casa sin querer escuchar la solución que hay en Cristo. Oremos. Señor, Dios Padre, reconocemos, Señor, que somos pecadores, que por ello nuestras acciones siempre tienen pinceladas de un pecado que forma parte de nuestra naturaleza, un pecado que nos separa de ti y que nos impide tener una relación contigo. Pero gracias, Señor, por poder leer tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos has mostrado nuestra necesidad y nuestra imposibilidad para alcanzar la vida eterna por nosotros mismos. Gracias porque nos has mostrado que por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos, no podemos acercarnos a ti. Tú has sido quien por medio de nuestro Salvador, Cristo, te has acercado a nosotros. Y tú eres quien por medio de nuestro Señor Jesús y mediante la obra del Espíritu Santo sigue protegiendo nuestras vidas encerradas aún en cuerpos pecaminosos. Señor, gracias por el regalo de tu salvación. Queremos, Señor, ser moldeados por ti. Queremos que tú limpies nuestra vida de las distracciones que nos impiden poner toda nuestra atención en aquel que sí vivió una vida perfecta. Ayúdanos, Señor, a entender las implicaciones de coger nuestra cruz y enfocar nuestra vida no en cumplir nuestros propósitos, sino en cumplir los tuyos. Y gracias, Señor, por todas las cosas que nos das por gracia, porque no las merecemos. Gracias, Señor, cuando permites que tengamos para comer, cuando tenemos con qué vestirnos. Gracias, Señor, porque tú provees de una cama donde dormir, que tú permites que podamos descansar y nos has regalado una familia que trasciende la carne y la sangre. Una familia que tú has constituido para que tus hijos en este mundo puedan tener el apoyo de tu cuerpo en forma de iglesia y el consuelo de tu palabra. Abre, Señor, el entendimiento de aquellos que aún persiguen las riquezas de este mundo, de aquellos que se conforman con triunfar en el trabajo, en la salud, en el amor, que se conforman con formar una familia, tener un coche y un perro. Señor, personas que se conforman con tener los fines de semana para
divertirse y, Señor, confróntalos con la realidad de una eternidad sin tu amor, sin tu justicia, sin tu misericordia, sin tu compañía, donde solo habrá llanto por haber decidido que el dinero era más fiable que confiar en tu Hijo Jesús, o el crujir de dientes del rencor contra Dios por recibir el justo pago por el pecado. En el nombre que es sobre todo nombre, el único en quien hay salvación, aquel que es el camino y la verdad y la vida, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén.